Cada 18 de marzo se conmemora este día con el objetivo de crear conciencia sobre las enfermedades reumáticas pediátricas y la importancia de la derivación oportuna. Debido a la falta de conocimiento de las enfermedades reumáticas pediátricas entre la población en general y grupos de profesionales de la salud, y con el objetivo de ayudar a mejorar el conocimiento y a la comprensión de estas enfermedades, cada 18 de marzo y en esta oportunidad desde el 2019, la Sociedad Europea de Reumatólogos Pediatras y la Red Europea para Niños con Artritis estableció esta fecha como el Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas Juveniles o Día de la Palabra, y se convirtió actualmente en un evento anual de concientización global. El objetivo de este día es crear conciencia sobre estas enfermedades reumáticas, sobre todo en la pediatría, y así aumentar el conocimiento de estas patologías, aumentando la sospecha por parte de los médicos, padres, los maestros, y de esta manera generar una derivación oportuna al especialista para llegar a un diagnóstico temprano y comenzar con un tratamiento y apoyo adecuados para mejorar el pronóstico. Las enfermedades reumáticas pediátricas son enfermedades inflamatorias crónicas poco frecuentes, que por lo general comprometen el sistema musculoesquelético, entre otros órganos. Los síntomas pueden simular otras patologías, por lo que el diagnóstico suele ser difícil. Las enfermedades reumáticas tienen una morbilidad importante, impactando la calidad de la vida de los niños y familiares, por lo que el diagnóstico temprano proporciona una mejor respuesta terapéutica y limita la progresión de la enfermedad. Hoy estaremos hablando de este tema tan interesante, y después de la presentación les digo quiénes nos acompañan. ¿Alguna vez escuchaste hablar de lupus? ¿Sabés qué es? ¿Cuáles son los síntomas y los cuidados? Este y todos los sábados hablemos de lupus con Sandra Vilches, presidenta de la Fundación Lupus Córdoba. Te contamos, te informamos, te asesoramos con profesionales idóneos sobre esta y otras enfermedades poco frecuentes. Hablemos de lupus, sábados de 15 a 16 por FM Presencia 101.1. Ahora sí, les cuento que hoy vamos a tener un programa súper especial en este día que decíamos recién. Se trata de la concientización de las enfermedades reumáticas en niños y adolescentes, y para ello nos va a estar acompañando la doctora María Elena Rama, reumatóloga infantil. Ella actualmente trabaja en el Hospital de Niños, fue formada en la Universidad Nacional de Córdoba, y también contaremos con la presencia de la doctora Daniela Vidal, especialista en pediatría, la Universidad Católica, ¿verdad? Bien. Y bueno, diplomada reumatológica pediátrica, está certificada también en Estados Unidos, y certificado de especialista de reumatología infantil de la Sociedad Argentina de Pediatría, y actualmente trabaja en el Sanatorio Allende. ¿Sí? ¿Es correcto? Perfecto, entonces. Entonces, comenzamos. Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. La doctora María Elena Rama, doctora Daniela Vidal, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Marta? ¿Cómo está la audiencia? ¿Cómo están todos? Bueno, para nosotros hoy un día muy especial, como te contaba Marta, y bueno, por la visita que tenemos hoy y por el día especial, ¿no? Bueno, a mí me toca muy de cerca. Como yo siempre te conté, yo soy mamá de una paciente con lupus, diagnosticada también cuando era niña. Entonces, como que es un tema muy importante para mí, que se hable constantemente de él, ¿no? Y bueno, y hoy es el Día de la Palabra, como se ha decretado, el Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas en Niños y Jóvenes. Bueno, bienvenidas a las doctoras María Elena y Daniela. Un gusto tenerlas hoy aquí. Gracias.
Marta, ¿querés que comencemos con las preguntas? Sí, por favor, porque sé que ya desde antes que empezara el programa ya tenías ahí como varias preguntitas que te han ido haciendo a lo largo de estos días. Contanos. Bien, queremos recordar, Marta, antes que comencemos, el teléfono. Exactamente, para que se puedan contactar con el programa ya está habilitado el 3516-60-1011. Nos pueden escuchar a través del dial 101.1 y escucharnos por nuestras redes www.radiopresencia.com.ar, www.ajec.com.ar. Bien, Marta. Bueno, hoy, como decíamos, es un día especial. Vos hiciste ya la presentación, pero bueno, le preguntamos a ellas, las doctoras. Hoy, 18 de marzo, que es el Día de la Palabra o el Día Mundial de las Enfermedades en Niños y Jóvenes. ¿Por qué se eligió ese día? ¿Cuál es el objetivo de este día? Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación y por permitirnos contarles sobre esto. En realidad se lo tomó como el Día de la Palabra porque justamente hoy en todos los lugares del mundo donde haya un reumatólogo que lo pueda transmitir, se está hablando de esto, de que los niños también pueden tener enfermedades reumáticas, por eso se lo llama el Día de la Palabra. Y se tomó arbitrariamente el 18 de marzo justamente para que sea el Día de las Enfermedades Reumáticas en niños y jóvenes. Bien, doctora Daniela, no sé si tiene algo más que comentar o decir. Bueno, esto empezó hace muy poco, pero ya teníamos, digamos, esa constante difusión desde tanto ustedes, las organizaciones de médicos, ¿sí?, científicas, y las organizaciones de pacientes, esto de difundir. Pero siempre sabemos, todas las personas, si no estamos un poco involucradas en el tema, de que es tan raro, ¿no? De que los niños, yo veía unas publicaciones que decían el famoso reuma, y que siempre se piensa en las personas mayores. Entonces, esto de que tengamos hoy y que sepamos que también afecta a niños y jóvenes, bueno, nos quiere contar un poco del tema, ¿no? Sí, es importantísimo saber que los niños pueden ser afectados por enfermedades reumáticas, que son enfermedades inflamatorias. Hace ya varios años que venimos trabajando en conjunto y tratamos de que todos los 18 de marzo de todos los años no pase desapercibido, porque es importantísimo no solamente para las personas que padecen enfermedades reumáticas, sino también para aquellas que tienen un compañerito en el colegio, un amiguito, los padres de los amiguitos, conocerlas para poder darle información y sostén también a esas personas, a esos niños con enfermedades reumáticas. El año pasado, bueno, lo hicimos presencial, hicimos una reunión en el parque con pacientes, con las fundaciones, con el resto de profesionales médicos, kinesiólogos. El año anterior, bueno, fue lo de la pandemia, no lo pudimos hacer, pero fechas previas, años previos, estuvimos haciendo siempre encuentros con niños en las diferentes clínicas, asisten los pacientes, preguntan, asisten por ahí el resto de la familia, como pueden ser abuelos, tíos, que por ahí no tienen oportunidad de ir a la consulta médica y tienen un montón de dudas que por no generar ansiedades en los papás no las hacen. Y en esos encuentros que hacemos, los abuelos, por ejemplo, que son re importantes en la familia, tienen la posibilidad también de sacarse sus dudas. Y bueno, nada, me parece que es terriblemente importante y siempre suma conocer. Creo que el desconocimiento nos hace cometer errores, no solamente como colegas, como médicos, como familiares, como pacientes, y sobre todo en todo el entorno, la escuela, los deportes, un montón de cosas que los niños con enfermedades reumáticas asisten y nosotros debemos darles ese apoyo. Bien, Marta, ¿vos tendrás alguna pregunta? Sí, escuchaba con atención lo que decía la doctora, qué importante esto que dice, porque sobre todo con el tema de los abuelos, que cuidan mucho a los niños, porque los papás tienen como la prioridad y la necesidad de salir a trabajar, y ellos tenían el concepto de los dolores de crecimiento.
Bien, bien. El concepto de dolor de crecimiento es un término que le hemos acuñado los pediatras, que los reumatólogos quizás por ahí le cambiamos un poquito el nombre porque no es el correcto, sino yo siempre digo que crecer nos hubiera dolido a toda la humanidad y no ha sido así. Para los reumatólogos infantiles el dolor de crecimiento se traduce en dolor musculoesquelético de origen no inflamatorio, por ejemplo. Para hacer la diferencia con la enfermedad más común de la infancia de las reumáticas, que es la AIJ, la artritis idiopática juvenil. Los dolores de crecimiento, digámosle así para que nos entendamos, son dolores que sí, los abuelos lo han vivido con sus hijos y lo viven después con sus nietos. Son angustiantes realmente porque lo despiertan al niño, no lo dejan descansar, pero es importantísimo, por ejemplo, hacer la diferencia con una verdadera enfermedad reumática, ya que el dolor de crecimiento no lo es. Entonces, tomarlo al dolor como realmente es un síntoma que molesta al niño, pero que no incumbe gravedad, no se relaciona con enfermedad realmente. Entonces eso también, a veces en las consultas por dolor de crecimiento, lo único que llevamos es tranquilidad a la familia, es hablarle de esta manera y decirle que es un dolor benigno, que si bien va a estar presente, a la larga va a pasar y no va a dejar secuelas. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, sí, hacemos otra. ¿Por qué es tan importante? Bueno, ya habíamos hablado del tema. ¿Por qué es tan importante la concientización? Ya habíamos hablado un poco de ese tema. Uh-huh. También a ver, ya vemos acá otra pregunta. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál sería la causa de las enfermedades reumáticas? Bueno, la causa de la mayoría de las enfermedades reumáticas no se conoce. Sí se cree que son en realidad causas multifactoriales, o sea que no es una sola la causa que gatilla todo esto. Puede haber una predisposición genética de cada persona, más algún gatillo que puede ser una situación de estrés o alguna infección y una particularidad que esté pasando el niño en ese momento. Pero bueno, no hay ningún estudio que las confirme ni las descarte, por eso es importante esto de conocerla para conocer los síntomas y estar atentos y hacer la derivación oportuna. Yo quiero agregar, volviendo al tema de los abuelos que recién Marta me preguntaba, los niños pasan mucho tiempo con los abuelos y con sus docentes, con sus maestras, a las cuales también estaría bueno llegar al cuerpo de la escuela en sí, porque pasan mucho tiempo con ellos y si por ejemplo el niño presenta dolores, rodillitas, tobillos, caderas, dificultades para hacer parte de la educación física del cole, está bueno que la maestra también lo comente a los padres, es como observación, no para que directamente lo lleve corriendo al médico, sino como observación para que el papá también lo empiece a ver y tome sus decisiones, pero estaría bueno también poder llegar a las docentes que son fundamentales en la vida diaria de un niño, ¿no? Claro, yo un poco recién hacía mención a esto diciendo, muchas veces las abuelas dicen esto, es dolor de crecimiento, no le des como tanta importancia. Sin embargo, es como un posible o futuro disparador abrir los ojos para ver si se dispara en una enfermedad o no. Eso lo tiene que determinar un profesional idóneo. Exacto. Esa es la idea. No que la abuela o el docente o los mismos padres digan, no, esto es un dolor de crecimiento y lo minimicen. Para eso estamos nosotros, para poder diferenciarlo. El pediatra en primera instancia. El reumatólogo pediatra, los pacientes llegan después que ya el pediatra los ha derivado por lo general. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. No viene una mamá con su niñito en brazos a tocarnos la puerta del consultorio al reumatólogo infantil para decir, doctora, me parece que mi hijo tiene una patología reumática. Por lo general es el pediatra quien en primera instancia lo valora y entonces deriva. Ese dolor de crecimiento puede el pediatra manejarlo, por supuesto, pero ya si le genera dudas del origen real, entonces nosotros estamos para evacuarlas. Bien, yo tengo una pregunta aquí que hicieron desde el grupo de WhatsApp, donde están todos los papás y mamás y familiares, que siempre está la duda, ¿no? Inclusive en los adultos también. Si hay un análisis en particular para el diagnóstico o los signos y síntomas que pueda presentar esta persona ante el diagnóstico.
En realidad, como te decía, no hay ningún estudio, no hay ningún análisis que la confirme o la descarta. Siempre hay que partir del síntoma, que el síntoma puede ser fiebre, puede ser pérdida de peso, puede ser caída del pelo, llagas en la boca, inflamación de las articulaciones, que el niño se levante mal a la mañana, que tenga dolor, que tenga rigidez matinal. Eso para nosotros es un aporte muy importante, y los estudios son necesarios, no es que no nos ayuden, sí nos ayudan para ver un proceso inflamatorio, para ver cómo están los glóbulos blancos, cómo están sus plaquetas, cómo está funcionando su riñón, y en base a eso y ante la sospecha de los síntomas uno puede ir pensando en una enfermedad reumática, en otra enfermedad que la simule, y si es dentro de las enfermedades reumáticas, ¿qué enfermedad puede ser? Muchas veces nos lleva mucho tiempo darle un nombre y un apellido a esa enfermedad. Eso genera muchísima ansiedad porque los padres quieren saber si está enfermo o no, si está enfermo, qué enfermedad tiene, cómo se llama, cómo va a evolucionar, qué tratamiento le vamos a dar, y a veces esas preguntas no pueden ser ahí nomás respondidas. Pero bueno. Sí, a mí, bueno, a nosotros particularmente, no a mí, en la fundación y en todas las organizaciones, ¿no?, de pacientes siempre vienen los familias o el mismo paciente adulto también, bueno, en este caso los familiares, con esa duda y ese enojo de, pero hoy me dijo que era tal cosa, pero hoy me dijo que posiblemente sea tal otra, y encima tuve que comprar tantos medicamentos y no me van a servir. Bueno, esa preocupación y ese enojo, ¿no?, que cuando llegan quizás a estar en contacto con otros pacientes, otras personas que están en la misma, ayuda un poco, ¿no?, a calmar esa ansiedad que era. Sí, doctora. Eso justamente es lo que quería agregar. El diagnóstico en reumatología infantil, yo siempre digo que no es como si tuviéramos una gastroenteritis, una diarrea, sin menospreciar a los otros cuadros. El diagnóstico en reumato es un proceso diagnóstico. Nuestra valoración puede ser en numerosas consultas, como para después llegar a un diagnóstico. Tenemos que tener en cuenta que los estudios, como decía recién la doctora Rama, que pedimos no son inmediatos, no están de un día para el otro, porque son estudios que necesitan un procesamiento de muestras, porque son anticuerpos, porque son dosajes de sustancias complejas que no pueden estar rápidamente. Lo mismo con las imágenes. Las imágenes son imágenes que uno prefiere a veces que demore un poquito más, pero el que las ve, las analice a fondo realmente. Con lo que hace que la ansiedad de la familia, y a veces la ansiedad misma de nosotros como médicos, porque estamos apurados en hacer un diagnóstico para poner un tratamiento. Pero es cierto lo que decía también la doctora, ¿no? Tenemos el nombre de las enfermedades muchas veces y no el apellido. Y es importante enfocarse no en qué tiene, sino en cómo está el niño. Si el niño está en un estado crítico, en un estado grave, muchas veces ni siquiera podemos esperar a tener un diagnóstico extremadamente finito y concreto. Simplemente vamos tratando los síntomas que vamos teniendo. Muchas otras veces, gracias a Dios, podemos esperar para hacer un diagnóstico más fidedigno y entonces ahí poder tratar. Bien. También les voy a preguntar algo que hoy justamente hablaba uno de los doctores en la actividad que hubo a la mañana, que es el FAM. Que eso justamente, bueno, todos vienen y preguntan qué es, o me dio positivo, me dio negativo, y a pesar de eso me dijeron que es lupus o que es tal cosa o tal otra, y bueno, eso es siempre está en duda. El FAN es un anticuerpo que para ser concreto se llama anticuerpo antinuclear. Es un anticuerpo que puede estar presente en muchas enfermedades reumáticas, no solamente en el lupus. Muy variable la presentación del ANA. Para nosotros es más familiar decirle ANA. Y también incluso un porcentaje no despreciable de la población sana y que probablemente nunca tenga una enfermedad reumática lo tiene positivo. Entonces, es cierto que tenemos mucha derivación por parte de los colegas que se asustan ante un ANA positivo. Anda al reumatólogo que hay algo. Cuando llegan con los pelos de punta al reumatólogo, los dejamos un poco tranquilos, decirle: vamos a esperar síntomas, solo no quiere decir nada. Incluso si hay síntomas inespecíficos y un ANA positivo, tampoco tenemos diagnóstico. Hay que esperar o más síntomas o más estudios para poder en ese contexto contextualizar, valga la redundancia, a ese anticuerpo antinuclear positivo para poder hacer un diagnóstico. Bien.
Sí, doctora María Elena. Inclusive muchas veces familiares de pacientes con lupus, por ejemplo, que suelen tener, que tienen en realidad el ANA positivo, van a la consulta para que uno le pida esos estudios. Uno evalúa la ansiedad, el miedo, la situación, pero siempre les explica que los familiares de los pacientes con lupus pueden tener el anticuerpo positivo y nunca hacer la enfermedad. Eso baja muchísimo la ansiedad y es importante que se conozca también. Si bien los familiares pueden tener más riesgo de desarrollar la enfermedad, que tenga un ANA positivo, yo siempre les digo, yo lo puedo tener positivo y no tener lupus, como otros estudios también, como es el famoso AELO o ASTO. Ahora ya no tanto, pero hace muchos años atrás venían muchos pacientes con sospecha de fiebre reumática, con diagnóstico de fiebre reumática y lo peor con tratamiento de fiebre reumática, por tener un anticuerpo que cualquiera de nosotros lo puede tener, que puede fluctuar, subir y bajar, y que la verdad que si uno no tiene síntomas de fiebre reumática, no tiene fiebre reumática. Bien. Sí, bueno, yo hago mea culpa también. Me acuerdo cuando mi hija era chica, la insistencia con los resultados, con no me dice nada, hoy no me dice nada, no me dijo nada nuevo, la ansiedad que causa, ¿no?, a la familia, y también la insistencia de que le hagan todos los estudios a los hermanos. Claro. Hasta a mí quería que me hicieran todo por las dudas, un poco, ¿no?, para sacar esto, como siempre Marta me dice, de la seriedad y todo eso, o sea, los nervios o la ansiedad que causa ante un diagnóstico, que en este caso, bueno, estamos hablando de niños y jóvenes, la familia es la que o se enferma y la que se compromete, los hermanos, se ven involucrados todos. Entonces, eso, bueno, ya lo estuvimos hablando un poco también con Juli, nuestra compañera, que es la licenciada en psicología, lo importante que es el apoyo. Es importante también aclarar que la mayoría de las enfermedades reumáticas no son hereditarias, ¿sí? Hay que aclarar dos términos que se parecen, muchas veces se confunden, pero que no tienen mucha relación en cuanto a significado. Una cosa es hereditario, en donde hay un patrón que va a pasarse de abuelos a padres, a nietos, y otra cosa es genético. Las enfermedades reumáticas, por más que desconozcamos dónde puede estar el trastorno genético, son de ese tipo y no hereditarias. Aunque es cierto que en muchas familias no se repite con una herencia clara, pero sí se agregan, se dice. Hay muchos... Tengo un tío, un primo segundo, una sobrina que tiene uno lupus, el otro artritis, el otro esclerosis sistémica. Entonces, es como que hay repeticiones de enfermedades reumáticas en una misma familia grande, pero sin tener un patrón de herencia. Claro, lo que se llama una predisposición genética. No sé, Marta, ¿hay algo por ahí? Sí, me gustaría preguntarles si tienen algún tipo de estadísticas de... ¿Cuándo pueden comenzar los síntomas en niños? Más o menos a partir de qué edad. Hemos hablado en programas anteriores de que hay una predisposición mayormente para las mujeres que sobre los varones, y el despertar puede ser en la etapa de escolarización, un poquito más allá, más o menos. Bueno, eso va a depender mucho de la enfermedad, ¿sí? Hay enfermedades que son claramente más frecuentes en la adolescencia, aunque hemos tenido niños bastante chiquitos con esta enfermedad, por ejemplo el lupus, y hay otras que son que pueden darse tanto en chicos más grandes como en chicos chicos, pero dentro de ellas hay algunas que son más frecuentes en niños pequeños. También están las vasculitis, que son enfermedades reumáticas, donde hay una que es la enfermedad de Kawasaki, que se da en niños pequeños, más o menos de los 1 a los 5 años. Entonces, eso es muy variable, depende muchísimo de la patología, y bueno, como ya se habló, ahí juega un rol fundamental el pediatra en esto, porque el pediatra es nuestro gran derivador. Siempre estamos dando charlas a los pediatras, informando, cursos. Los pediatras, la verdad que se interesan mucho por estas enfermedades, porque muchas veces es difícil el manejo. Entonces, el pediatra es fundamental en esto. Si el niño tiene algún síntoma, yo no puedo pensar si es infeccioso, oncológico, reumático. Tengo que ir al pediatra y el pediatra hará la derivación oportuna. Pero la edad, la verdad que es sumamente variable. Hemos tenido niños de menos de un año, y bueno, hasta adolescentes. Y es cierto que es más frecuente en mujeres, y también eso depende de la patología y de la edad.
Incluso completando lo que decía la doctora Rama, por ejemplo, en una misma patología como puede ser la artritis idiopática juvenil, que para la pediatría son 7 tipos diferentes de artritis, no tenemos un solo tipo, son 7. Dentro de esos 7 tipos depende de cuál estemos hablando, la edad de presentación más frecuente. Por ejemplo, la artritis relacionada en tecitis es más de varones adolescentes, la artritis sistémica es más de niños más pequeños, la artritis oligoarticular es de nenas de 2 años más frecuentemente. Entonces, depende, incluso en una misma enfermedad, qué categoría o qué clasificación estemos hablando para ponerle un rango etario. Bien, eso justamente, bueno, ahora que nos está nombrando alguna de las enfermedades, ¿quieren contarnos un poco? Porque, bueno, en el caso nuestro sabemos de lupus, a lo mejor, bueno, de artritis idiopática juvenil, sabemos algo y tenemos en contacto, aparte con los otros grupos y otras asociaciones. ¿Quieren contarnos un poco, bueno, las enfermedades reumáticas infantiles, cuáles son, o cuáles son algunas al menos, ¿no? Bueno, por ahí lo que podemos hacer es dividirnos, María Elena, las enfermedades, pues bueno, son muchísimas y creo que quedan por describir y por acuñar muchas más de las que conocemos. Eso es una opinión personal. La última gran división que se ha hecho es sobre las enfermedades autoinmunes, como el lupus, en donde se ha hablado muchísimo de las autoinmunes, que no es sinónimo de reumático. Y hace poco, 10 años, no más que eso, se ha incluido el término de autoinflamatorio, en donde estamos haciendo referencia a otro origen dentro del mismo sistema inmunológico y otro grupo de enfermedades más nuevas, más recientemente descriptas, en donde acá sí, en las autoinflamatorias, sí el papel de herencia cumple un rol un poco más importante que en las autoinmunes. Dentro de las autoinflamatorias más conocidas, por ejemplo, la fiebre mediterránea familiar, las enfermedades asociadas a la criopirina, son todas enfermedades que las tienen sobre todo los descendientes de personas que han venido de la cuenca del Mediterráneo, judíos, españoles, italianos, sirios, libaneses, prácticamente los que componen nuestra población en Argentina, que ha sido, bueno, es un lugar donde hemos recibido muchísima inmigración y pueden tener genéticamente estos trastornos. Y después le dejo a la doctora Rama las autoinmunes. Bueno, en realidad, para que el paciente no crea que ir al reumatólogo tiene que salir con el diagnóstico de una enfermedad reumática. El motivo de consulta más común en reumatología es el dolor de miembros y, como ya se habló, el dolor de crecimiento es por decirlo, el diagnóstico más común. Y por suerte, porque es benigno, porque no es una enfermedad, porque, bueno, no deja ninguna secuela y demás. Ahora, si uno tiene que hablar de una enfermedad reumática autoinmune, que sería lo que nos mueve hoy, la más frecuente por lejos es la artritis idiopática juvenil, que es la más frecuente, tiene 7 tipos, bueno, tienen tratamientos parecidos y diferentes, depende del tipo, y después bastante más abajo de la artritis está el lupus eritematoso sistémico, la dermatomiositis juvenil, la esclerodermia y las vasculitis, que las vasculitis sí son bastante frecuentes para nosotros. La más frecuente es la púrpura de John-Ley-Hennot o vasculitis por IgA, que se llama ahora en realidad, y la enfermedad de Kawasaki. Las otras vasculitis son extremadamente raras, pero bueno, nunca salen de nuestra cabeza porque cada tanto nos dan un buen susto. Bien. Marta, ¿tendrás algo por ahí? Tenía un mensajito por aquí que nos llegó a través del WhatsApp de la línea de la radio, que nos dicen: hola, buenas tardes, me gustaría que en algún momento llegue a ustedes a hablar del síndrome de Guillain-Barré, Fundación Luz. Nos escribe esto. Bien, bueno, ahí en otro momento las vamos a invitar a las chicas, son de Carlos Paz. Ellas estuvieron hace poco compartiendo con nosotros la maratón que se hizo por el Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas, poco frecuentes. Estuvieron las chicas de Fundación Luz. Así que bueno, vamos seguramente a invitar a especialistas y ellos van a estar acompañando, ¿sí? Bueno, también podemos preguntar si se pueden prevenir las enfermedades reumáticas en niños.
Bien, lamentablemente no se pueden prevenir. No hay ningún estudio que uno pueda hacer con antelación y ver y pensar que puede tener una enfermedad reumática. Lamentablemente siempre partimos del síntoma, ¿sí? El síntoma o los síntomas más los estudios, uno puede llegar al diagnóstico, pero prevenirlas no hay ninguna alimentación o forma de vida o cuidado para prevenirlas. Y eso es importante que los padres lo sepan, porque cuando uno les da el diagnóstico hay mucha angustia y mucha culpa, y siempre ellos piensan en qué fallé o qué les faltó o qué les sobró. Y yo particularmente siempre le saco esa carga y le digo que acá no hay culpables, que esto es como que el que le toca, y bueno, hay que llevarlo, sí hay que aceptar la enfermedad, porque con eso tenemos muchos mejores resultados, sobre todo por el cumplimiento del tratamiento. Pero no hay ninguna conducta que pueda hacer que estos niños no tengan esta enfermedad. Bien, Marta. Yo por ahí siempre tengo una frasecita que es más bien ocuparse antes que preocuparse, ¿no? Claro. El tema bueno, llegamos a un diagnóstico después de tanto tiempo, en algunas ocasiones, lo hemos mencionado acá, lleva muchos años, y como ustedes recién hacían mención, y el tema es ese, ¿no? No descuidarse, estar siempre acompañado con un profesional. Sé que hay periodos como de algunos casos de remisión de la enfermedad, donde queda ahí en un stand-by, esperando que alguna vez o no tenga ese resurgimiento. Está bueno lo que decís, Marta, de lo de la remisión, sobre todo, porque uno al momento del diagnóstico está bueno dejarnos tomar el tiempo, pensar, charlarlo con un colega. Son enfermedades raras, insistimos. Está bueno compartirlo con el resto del equipo, porque son enfermedades que no se van a curar. Van a entrar, y ese es nuestro objetivo principal, van a entrar en periodos de remisión, como vos decías recién, pero la mayoría de estas no se curan, ¿sí? Las llevan prácticamente una vida normal, y eso es lo que uno apunta, ¿sí? Pero no se curan. Entonces está bueno, si tenemos el tiempo, pensarlo, masticarlo, para poder hacer un diagnóstico sin errores y a largo plazo, y con un muy buen tratamiento, obvio. Genial, muy claro. ¿Tendremos que hacer una pausa, Marta? ¿O sí, nos vamos a una pequeña pausa, así también refrescamos a las doctoras para poder seguir en esta segunda tanda. ¿Alguna vez escuchaste hablar de lupus? ¿Sabés qué es? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Y los cuidados? Y todos los sábados hablemos de lupus con Sandra Vilches, presidenta de la Fundación Lupus Córdoba. Te contamos, te informamos, te asesoramos con profesionales idóneos sobre esta y otras enfermedades poco frecuentes. Hablemos de lupus, sábados de 15 a 16 por FM Presencia 101.1. 15:46. Bueno, seguimos aquí entonces con la presencia de las doctoras que nos están contando y enseñando sobre todo, así que hay que aprovecharlas a más no poder, Sandra, hoy, ¿eh? Sí, la verdad que sí, un tema tan importante como este, y bueno, vamos a replicar después, recuerden, se va a subir la nota para que puedan compartirla y para que, bueno, estudiemos bien el tema todos, ¿no? Bueno, algo tan importante saber es qué tipo de tratamiento tienen estas enfermedades. ¿Sí? Si para todos es igual, el error que cometemos comúnmente todos, ¿no? A mí me hace bien tal cosa, a mí me hace bien tal otra, tómate esto. Y justamente una de las preguntas que habían hecho llegar las chicas, ¿qué podían tomar para los dolores? Así en general, ¿no? No sé quién quiere empezar. Bien, a ver, vamos, el tratamiento es una parte de la reumatología amplísima. El tratamiento primero y principal para todos los seres humanos, tengan o no tengan enfermedades reumáticas, es el cuidado personal. Eso incluye buena alimentación, buen descanso y actividad física. Obvio que en el caso de una enfermedad reumática, adaptada a las posibilidades de ese paciente. Pero partiendo de esa base,
que si uno no se autocuida, por más que pongamos medicación cualquiera fuere, no vamos a tener un efecto óptimo porque fallamos, por ejemplo, en la alimentación. Es importante también destacar que los tratamientos van a ser de acuerdo a cada enfermedad. Todas las enfermedades reumáticas, si bien pueden tener algunos puntos en común en cuanto a la terapéutica, puede variar las dosis, las duraciones de los tratamientos. Y otra cosa muy, muy importante, y vos, Sandra, lo debes saber al estar en una fundación en donde mucha gente con la misma o enfermedades parecidas se juntan, es la comparación. ¿Y a vos qué te dio la doctora? ¿Y por qué te lo dio? Muchas veces lo que acabas de decir vos, lo que le hace bien a uno, no lo necesita el otro o no lo necesita en la misma dosis. La comparación no es sana en cuanto a la terapéutica. No existe un tratamiento estándar para ninguna de estas enfermedades. La mayoría son a medida. Y más aún en estas enfermedades en donde, como decía Marta hace un rato, cursan con recaídas y recidivas. Un paciente puede estar en el momento de actividad máxima de su enfermedad y probablemente necesite mucha medicación, distinto a otro paciente con la misma enfermedad, pero en un estado de recaída, de la enfermedad, en donde prácticamente puede no tener tanta medicación. Los medicamentos, se lo dejo a la doctora Rama, son variadísimos, pero tenemos nuestros caballitos de batalla. Bueno, hablando de drogas específicamente, en realidad cuando estamos frente a un paciente con enfermedad reumática, que muchas veces el dolor está presente, lo primero que tenemos que hacer es darle algo para calmar el dolor. Y en eso siempre vamos al antiinflamatorio como digamos, lo más rápido y lo menos maligno, si se quiere. Ya una vez que uno tiene el diagnóstico, por supuesto, evalúa la enfermedad y el estado de ese paciente, si está grave, si la enfermedad es moderada o si es leve, ¿sí? Tenemos que nombrarlo al corticoide. El corticoide tenemos una relación de amor-odio porque nos salva vidas, nos mejora el paciente en 24 horas, pero dosis alta, eso se sabe, dosis alta en tiempo prolongado lleva más a daño que a beneficios. Entonces, cuando lo podemos evitar, lo evitamos. A veces se puede, a veces no se puede. Otro grupo de medicamentos son los inmunosupresores o inmunomoduladores, que también va a depender de la patología y del estado de esa patología. Podemos ir variando, vía oral, endovenoso. Algunos son muy económicos, hay otros que son muy caros. Y después está también el gran grupo, que son los más nuevos, que son los medicamentos biológicos. Estos medicamentos son todos de alto costo, pero bueno, eso también nosotros nos encargamos de decirle al paciente que sea de alto costo no quiere decir que su hijo no lo pueda recibir. Yo personalmente les digo a mis pacientes, ni usted, ni yo, ni el director del hospital puede comprar ese medicamento. No se preocupe, vamos a hacer todos los trámites que haga falta para que tenga el tratamiento que necesita. Bien, yo escuché ya hace un tiempo por ahí también de uno de los colegas de ustedes el tratamiento que era un traje a medida. Exactamente. Sí, eso, bueno, como que lo robamos a esa expresión y cuando hablamos, bueno, un poco acá lo que dice usted de los trámites que hay que hacer o de que ninguno podríamos acceder al costo tan alto de un medicamento como es un medicamento biológico. Bueno, siempre hacemos los trámites, ayudamos a hacer los trámites desde la fundación y hacemos los reclamos correspondientes, ¿no? Tanto desde la fundación con la gente de FADEPOF, que es la Federación de Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, o se asesora, de alguna forma a esta familia para que pueda acceder, y bueno, en el caso de adultos lo mismo, que lo primero que vamos a encontrar es una negativa ante esa necesidad de un medicamento de alto costo como requieren estos pacientes, y saber que deben hacer todo el trámite para acceder, ¿no? Que no hay un tope en realidad. Eso lo aprendimos el otro día en una charla con una de las abogadas que es amiga, que hablaba de todo lo que es accesibilidad en cuanto a los medicamentos y tratamientos. Incluso desde la industria farmacéutica, para ayudar a los pacientes, a las familias y a las fundaciones, se han implementado programas que de acuerdo a cada
cada laboratorio, digámosle, le han puesto un nombre diferente. Eso todo siempre es muy empático, los nombres, en donde asesoran y brindan asistencia en el proceso de trámites para que los pacientes obtengan el medicamento. Incluso algunos, si llegaran a tener, por ejemplo, un problema con un autoinyector, porque puede venir fallado, porque no deja de ser una máquina, el programa le suministra al paciente esa medicación correspondiente a la que venía fallada, lo cual es muy bueno que la industria nos dé una mano en esto de la accesibilidad a los medicamentos. Exacto, doctora. Sí, hace ya varios años que se viene cambiando la forma de decidir el tratamiento, por suerte, porque ahora se habla mucho de decisiones compartidas. Eso es re importante, ¿por qué? Porque si tenemos un paciente donde nosotros le estamos dando un tratamiento sin preguntarle si lo va a hacer o si lo puede hacer como era antes, tenemos muchos fracasos en el tratamiento. Entonces ahora se comparte esa decisión, vía oral, hasta cierto punto, por supuesto, ¿no? Vía oral, endovenoso. Si yo sé que es un paciente pequeño que va a tener mucho tiempo de inyección subcutánea, le daré un medicamento donde la frecuencia con la que se inyecta sea mayor, porque además tiene otro medicamento inyectable. Si el paciente me dice que no va a tomar nada por boca, tendré que buscarle la vuelta, o al revés, si me dice que no se va a inyectar nada, tengo que buscar qué opciones tengo para que ese paciente cumpla, porque si no tomamos esa decisión compartida, y tenemos muchas posibilidades de fracaso en el tratamiento. Sí. Otra cosa que hay que agregar, que para tener un éxito rotundo en el tratamiento, digámoslo, por lo menos intentarlo de la mejor manera, a la terapéutica siempre los colegas, por ejemplo, psicólogos, nutricionistas, nos ayudan muchísimo. Uno sabe, haciendo referencia de vuelta a los corticoides, que los corticoides causan aumento de peso, aumento del apetito, ansiedad. Todas estas causas pueden ser mitigadas si uno se asesora, se pega, digamos, a un colega de otra especialidad, como puede ser un nutricionista. Muchos de estos medicamentos también son crónicos, son por largo tiempo, con lo cual los psicólogos nos dan una terrible mano para afrontar la decisión de que, bueno, de ahora en adelante me tengo que inyectar. ¿Me va a hacer bien? Lo veo desde el otro lado, desde el vaso medio lleno, y no desde el pesar de que me tengo que inyectar cada tanto tiempo. Claro, sí. Yo siempre les digo que ellos se tienen que amigar con los medicamentos, porque son los que hacen que no vuelva al hospital a internarse, que se sienta bien, que pueda hacer todas las actividades que hace. Pero bueno, muchas veces es difícil llevar un tratamiento largo. Entonces, en eso de controlar al paciente, uno lo que siempre trata es de descomplejizarlo lo más que pueda. O sea, si ahora te puedo sacar esta medicación, te la saco. Entonces, de 5 pastillas que tomas por día, vas a tomar 4. Y es de alguna manera también negociar. O sea, esta sí, esta no. Y bueno, y ahí uno más o menos lo va llevando. Porque uno entiende que el tratamiento largo nos cansa a todos. Imagínate un niño que por ahí está pensando qué medicamento le toca en vez de estar pensando dónde va a ir a jugar. Entonces tratamos de llevarlo lo mejor posible. Y otro colega que forma parte fundamental de nuestro equipo es la kinesiología, los colegas, los fisioterapeutas, quizás no para el lupus, pero enfermedades como la artritis, la dermatomiositis, las esclerodermias. Para nosotros el trabajo de los kines es fundamental. Yo siempre digo que es una mesa. Sin la pata de los kines, la mesa se va a caer. Yo puedo darle muchísima medicación a un paciente, pero si no rehabilita, la enfermedad va a estar dormida, va a estar en remisión, pero nunca vamos a recuperar la funcionalidad perdida si no trabajamos juntos con los kines. Fíjense entonces que ya no es el reumatólogo solamente el que se enfrenta, entre comillas, amorosamente al paciente, sino que somos todo un equipo para poder dar asistencia al paciente. Y que cuando va al hospital no va a vernos solamente a nosotros, pasa por la Nutri, pasa por la Psico, pasa por la Kine, pasa por un montón de consultorios tratando de complementar el tratamiento que ponemos nosotros. Y el manejo de estos pacientes es multidisciplinario. No todos los niños necesitan rehabilitación kinésica, pero sí van a necesitar, por ejemplo, del nefrólogo, del oftalmólogo, del traumatólogo, del dermatólogo. Por eso el tratamiento es en equipo. Si bien el reumatólogo, por decirlo, lo lidera,
pero es importante trabajar todos en conjunto, inclusive con el pediatra, que sigue siendo el médico de cabecera de los niños y sigue siendo alguien muy importante, porque el pediatra va a necesitar del reumatólogo y el reumatólogo va a necesitar del pediatra. Entonces, que no se desconecte nunca con su pediatra, porque es el médico que va a ir por una angina, por un dolor de oídos, y bueno, y además tiene que saber, por supuesto, la patología que tiene, ¿no? Sí, bueno, eso justamente se ve en otras provincias, ¿no? Que no tienen mucho acceso o no tienen un reumatólogo infantil. Muchas veces, bueno, algunos con la mejor suerte tienen su pediatra de cabecera, de confianza, ¿no? Y nos ha pasado, por ejemplo, de que han sido diagnosticados por el dermatólogo o por el nefrólogo, y bueno, y no les ha quedado otra que quedarse, digamos, con este especialista. Cuesta derivar al reumatólogo, también pasa eso, ¿no? Yo creo que cuesta derivar, Sandra, porque nuestro país tiene una ventaja y una desventaja que es la misma, que es muy largo nuestro país, lo cual nos hace que tengamos varios climas y eso es bueno, pero los reumatólogos estamos mal distribuidos y somos poquitos. Sí. Quedan muchísimas provincias completas sin asistencia de un reumatólogo de niños. En el último relevamiento que hizo la Sociedad Argentina de Reumatología, los reumatólogos pediátricos, ha habido nuevos colegas en San Juan, por ejemplo, en la Mesopotamia, que antes no había, en La Rioja. El tema es que sigue habiendo mucha dificultad en la accesibilidad. Que haya un reumatólogo para toda la provincia de La Rioja, una reumatóloga para toda la provincia de San Juan, sigue siendo escaso el número de profesionales disponibles. Quizás eso empeora la situación de contacto con el especialista. Claro, sí. Hacíamos mención hace un tiempito atrás justamente de esto, de que Córdoba recibe a mucha gente del norte. Por esto de lo extenso de los turnos, lo que se van tan lejos y necesitan con premura atención, medicación o lo que fuera. Y otra cosa que me parece fundamental recalcar es que frente al diagnóstico ya de una patología reumática, el único autorizado debiera ser el reumatólogo de cortar, suspender, modificar o cambiar una medicación frente a otro tipo de patología, digamos. No sé si me hago entender. A ver, Marta, si te entendí. Por ejemplo, tenemos el caso de un niño con artritis que está medicado con un inmunosupresor, metotrexate es nuestra arma más usada, y de repente tiene una otitis. Por ejemplo, el pediatra se la va a diagnosticar a la otitis. Nosotros siempre decimos lo mismo y nos reímos con la doctora Rama porque ni siquiera ya usamos otoscopio, porque nuestra pediatría se ha quedado hace mucho tiempo, ejercemos la reumatología infantil. Entonces, el pediatra que diagnostique esa otitis debe iniciar tratamiento con antibióticos y a la vez o consultar o, si no tiene acceso, decidir abandonar transitoriamente, temporalmente, el tratamiento inmunosupresor para que el paciente haga frente a esa infección. Cuando esté resuelta, reanudar la inmunosupresión o derivarlo al reumatólogo de niños para que vuelva a empezar el tratamiento, o el reumatólogo verá qué decisión toma. Claro. Pero no es el único que puede manejar la medicación. Justamente también por esto que decimos, si yo tengo un paciente de Catamarca, ¿cómo voy a pretender que nadie toque mi medicación si está tan lejos? Mis colegas, con muy buen sentido común y sentido médico, pueden diagnosticar otro tipo de enfermedades y hacer uso de su capacidad para manejar esta medicación. Bien, es un buen punto porque muchas veces escuchamos, no, el reumatólogo es el único que decide frente a este tipo de medicación y yo digo que consulten, pero en el caso de los infantiles, que son tan poquitos profesionales, hasta que yo llegue a una consulta con el reumatólogo, van a pasar meses y a lo mejor ese otro cuadro que teníamos se agrava mucho más por no tomar decisiones. Y sin tener en cuenta que los niños son los que más se enferman, porque las infecciones virales, las infecciones de la vía aérea superior en los niños son muchísimo más frecuentes que en los adultos, o sea que dada la escasez nuestra de profesionales reumatólogos infantiles, sumada a la alta frecuencia de infecciones en los niños, hace que los pediatras tomen un poquito de coraje y se animen a poner los puntos sobre las IES con respecto
a estas medicaciones. ¿Y los profesionales cómo estamos en comparación a otras realidades en otros lados, llámese Estados Unidos o en Europa, el avance que tienen, digamos, en la formación para estas patologías? Siempre se va descubriendo cosas nuevas, como usted decía, ¿no? Absolutamente. Pero hoy, gracias a la amada y maldita globalización, es muy fácil hoy actualizarse. Hay muchísimos cursos disponibles para los reumatólogos infantiles, para los pediatras. De hecho, nosotros somos parte también de la Sociedad Argentina de Pediatría y estamos constantemente dando formaciones para pediatras sobre nuestra especialidad, no solamente sobre la nuestra, también neurología, neumonología, todas las especialidades. Tratamos de pulir al pediatra, que va a ser el primer contacto con el paciente. Hoy es mucho más fácil, Marta, leer lo último que ha salido, porque está a disposición por la globalización. Online está todo. A veces es cierto también que la divulgación científica está, hay que pagarla para tener acceso, pero hay otras formas también de enterarse y de estudiar en todas partes. Estés en Tierra del Fuego o estés en Alaska. Convengamos que esto es para los profesionales, desde profesionales y hacia profesionales, no el famoso doctor Google que hablábamos recién. Exactamente, no. Estoy hablando de formación brindada por especialistas hacia colegas para ayudarlos en su formación. Doctor Google, que yo también les digo así, a veces trae más angustias e incertidumbres que ventajas, genera mucha ansiedad, porque leo un resultado de un análisis, lo busco en Google y resulta que no era nada que ver cuando el doctor me lo explica. Mientras tanto, esas 2 semanas, 3 semanas, casi me he muerto del infarto pensando en qué me va a pasar. La película que claro, nos hicimos en ese tiempo. No es justo lo que hace doctor Google con nuestros pacientes. Tengo una preguntita más por acá que dice: buen día, mi hija de 10 años fue diagnosticado con lupus, tiene su hermana menor de 4. ¿Ella puede también llegar a tener lupus? Bien, eso es lo que hablábamos hoy, que si bien no son enfermedades hereditarias, sí hay una predisposición. Y particularmente en los pacientes con lupus, sus familiares de primer grado, sería en el caso de ella que es hermana, tienen más riesgo que la población general de tener lupus, pero no necesariamente tiene que tenerlo. Ella puede hacer una vida completamente normal, no hace falta hacerle ningún estudio, no hace falta restringirla en sus actividades, en su juego, en el deporte, porque mientras ella no tenga síntomas, no hay que levantar la sospecha. Y puede que nunca, lo más común es que nunca lo tenga, pero si bien es cierto que también tiene más riesgo de tener la enfermedad. Sandra, algo más tenías para decirnos. Sí, cuando hablábamos recién de buscar en internet o buscar información donde no corresponde, a mí particularmente me pasó cuando salí del hospital, después de haber recorrido tanto por todos lados, buscando, y que llegó el nombre de la enfermedad de mi hija, ¿no? Salía con esa palabrita lupus, que no sabíamos qué era, de qué se trataba. Bueno, buscar en internet, y ¿qué me encontré? Con que aparecía un montón de fotos muy crueles, muy feas, y donde me decía que la probabilidad de vida de mi hija iba a ser de nada menos y nada más que de 10 años, como mucho. Entonces, eso es lo que decía recién la doctora, ¿no? Los nervios que te causa, la ansiedad que te causa, el ver que te puede salir cualquier cosa desde internet si no buscas correctamente las páginas de las sociedades médicas, de las asociaciones de pacientes, de las que están realmente revisadas por los profesionales de la salud. En este caso, por ejemplo, no era verdad. Sí, con un tratamiento oportuno, con un tratamiento multidisciplinario, como hablaban recién las doctoras. Bueno, hoy puedo contar que mi hija, ella le diagnosticaron teniendo 12, 13 años, hoy ella tiene 31. Y tiene en buena hora por su tratamiento, sus médicos especialistas y sus cuidados, ¿no? El famoso autocuidado que se habla tanto y se acompaña tanto al paciente para que lo tenga, puede llevar una buena calidad de vida. Se trabaja, estudia. Entonces eso a mí me da, digamos, la tranquilidad
de que, bueno, yo cometí en aquel momento un error de hacer esto, ¿no? De buscar en internet, encontrarme con imágenes feísimas, una probabilidad de vida que me asustó muchísimo y que trajo más ansiedad y más miedo, no solamente a mí, sino a todo el resto de la familia, amigos, conocidos, y ir enojada a hablar con el médico y exigirle, decirle, pero es cierto, pero usted no me dijo nada. Entonces, bueno, eso también, ¿no? Moderarlo y esperar a realmente tener una buena información y no sacarla de cualquier lado. Es que parte del tratamiento es la educación, es la información, que uno tiene que tomarse ese tiempo en el consultorio cuando ya tiene el diagnóstico o al menos la sospecha, de decirle, hablarle de la enfermedad, de los cuidados, de esto, de la expectativa de vida. Bueno, mucho uno lo va modulando de acuerdo a la persona que tiene. A veces lo puede hacer en 2 o 3 consultas, a veces lleva mucho más tiempo. Y bueno, ofrecerles también algunos lugares donde se puede leer en internet que son muy buenos, muy serios, a un nivel que cualquier persona lo puede entender, porque hay gente que necesita más. Y bueno, y darles esas direcciones que es un lugar confiable donde pueden leer. Y también decirles que en realidad pueden leerlo ahora o más adelante, que cada uno tiene sus tiempos. Nos ha pasado a tener pacientes que no quieren saber nada y los padres sí, y cada uno tiene su tiempo o decide leer o no, y eso hay que respetarlo también. Pero la información acá es fundamental. Sí, y lo que sí, bueno, yo puedo rescatar esto, ¿no? Por las pacientes o familias que llegan a la fundación, no subestimar estas enfermedades, no pasa esto, ¿no? Que muchas veces hoy me siento bien, que es lo que cuentan siempre todos los pacientes. Hoy se levantan bien, están bien, y al otro día pueden tener una recaída, y esa recaída puede ser muy importante. No dejarse estar, muchos pacientes pecan por eso, ¿no? De que llegan al último momento y muchas veces, bueno, no han tenido un buen pronóstico, que hemos tenido casos lamentablemente. Entonces, como que no dejarse estar, cumplir al pie de la letra el tratamiento que las médicas les dan, porque es fundamental, ¿no? Y consultar, preguntar y estar en contacto permanente con un profesional, como decíamos recién. No sé si se puede hacer alguna pregunta más. Sí, se puede hacer una más. Yo tenía una chiquitita, los chiquitos, los niñitos, cuando ustedes le cuentan, porque me imagino que le tienen que contar que pasa algo en su cuerpo, que tienen que tomar medicación, ellos hacen preguntas, quieren saber por ahí un poquito más, lo toman bien, porque ellos no tienen, supongo, mucha idea del cuadro que están viviendo. ¿Cómo es eso? Sí, también es extremadamente variable, depende mucho de la personalidad del niño, también de las edades. Hay algunos que están muy involucrados, que saben todo de la medicación, todo de la enfermedad, participan muchísimo, inclusive participan también en las decisiones, y eso a nosotros nos sirve muchísimo. Hay otros que tienen una actitud como de negación, e inclusive no nos hablan o no nos miran a la cara, pero todo eso es entendible y hay que darle tiempo. Los niños más pequeños a veces entran al consultorio diciendo que tienen artritis o que tienen púrpura, o nos cuentan que les salieron manchitas, y bueno, eso es muy, muy variable, sí. Los niños, bueno, le estás preguntando a 2 pediatras, Marta, para nosotros es muy lindo hablar con los niños. De hecho, lo hemos elegido así. Los niños son muy transparentes, y creo que esa es una grandísima ventaja que tenemos por sobre los adultos. No tengo nada en contra de los adultos, pero los adultos muchas veces por omisión o por no decir la verdad, no toman la medicación. Nos pasa con las adolescentes lúpicas. No vamos a dar nombres, por supuesto, pero un adolescente tiraba los corticoides a una maceta porque ya no los quería tomar. Faltaba apoyo. Eso siempre es importante. Los niños son transparentes, entonces en eso es muy fácil vislumbrar qué es lo que preguntarían. A veces no lo dicen, pero uno lo percibe, entonces le das la explicación. Por supuesto que en un lenguaje de niños, claro, para que puedan entender, sí. Fundamentalmente los niños, por ejemplo, van preocupados si van a poder volver a gimnasia rítmica o a jugar al fútbol. Esa es su grandísima preocupación, y es totalmente genuina esa preocupación. Lo que se les explica es que si bien ahora necesitamos hacer otro tipo de cosas, en un futuro vamos a poder volver, o ese va a ser nuestro objetivo, volver a jugar al fútbol, volver a hacer danza.
los niños son muy transparentes, se les nota lo que quieren preguntar y ahí está la destreza de uno también en saber interpretarlos. Eso teníamos como pregunta, que si podían ir al colegio, si podían hacer deportes, qué pueden hacer. Eso preguntaban algunos también de los preguntas que habían llegado por WhatsApp y por las redes. Bien, bueno, el colegio para un niño es extremadamente importante, entonces nosotros siempre aconsejamos que el niño vaya al colegio, que cumpla la jornada completa, que si puede hacer actividad física la haga, va a depender de la patología si puede estar al sol o no, pero siempre le decimos que el niño tiene que ser uno más. Si en ese momento por su condición, por su artritis, no puede hacer la gimnasia como hace el resto, bueno, que el profesor ocupe un tiempito de su clase para decirle qué es lo que puede hacer o para que para adaptar de él, claro, para que sea su secretario, por decirle. Entonces que el niño no se siente en una silla y que sea el enfermo de la clase, que vaya a la escuela, salvo alguna situación en particular o a veces por un tiempo puede tomar clases domiciliarias, pero en realidad lo que nosotros siempre apuntamos es que el niño sea uno más, que esté totalmente integrado y que no se sienta distinto y bueno. Bien, ¿y deportes? ¿Qué deportes pueden hacer o pueden hacer todo? Bueno, como decía la doctora Rama, es dependiendo de la patología y cómo está esa patología en el niño. Depende de la enfermedad. Por ejemplo, el lupus sabemos que no puede recibir luz solar, no hay exposición solar en las personas que tienen lupus o dermatomiositis, con lo cual en ellos preferimos los deportes que se pueden practicar adentro, que son todos prácticamente, fútbol, danza, todos se pueden hacer adentro. Tratamos de, por ejemplo, en los niños con artritis, lo que necesitamos es desinflamar y tonificar músculos, súper recomendada la natación, y después el deporte que al niño más le agrade. Las nenas adolescentes, por ejemplo, con la natación tienen muchos problemas porque que el pelo, que la malla, que la depilación, es toda una cuestión la adolescencia. Entonces en ella, bueno, retiramos la natación y ofrecemos otro tipo de actividad sin impacto, pilates, por ejemplo. Hay muchísimas, muy variada. No es como antes que uno iba, el varón al fútbol, la nena danza. Hoy hay muchísimas cuestiones, incluso gimnasias adaptadas a nuestros pacientes. Es fantástico. Bien. Y hoy por hoy que un niño quiere hacer deportes, eso hay que aprovecharlo. Convengamos que la mayoría de los chicos están frente a la computadora o al celular, entonces aconsejar inclusive que haga deportes y no nos gusta decir que no. Como decía la doctora, puede hacer fútbol, puede hacer, bueno, si en ese momento el niño no lo puede hacer, hay que decirle que no lo puede hacer en ese momento porque vamos a trabajar para que en un futuro sí lo pueda hacer. Exacto, porque eso también nos ayuda a cumplir el tratamiento para que él se sienta mejor y lo pueda hacer. Y a la familia y a las mamás o papás sobre todo, ¿no? Comentarles o decirles, insistirles en esto, que se animen a preguntar, se animen a consultar, que volvemos a insistir porque, bueno, es lo que me toca, estar en una organización de pacientes, pedir ayuda, si por ahí a lo mejor no se animan a ir al médico y pedirle, o a lo mejor plantearles a ustedes esto, ¿no? ¿Cómo debe hacer? ¿Qué tengo que hacer? Preguntar. Nos ha pasado en mi experiencia particular, por ejemplo, en aquel momento que mi hija era preadolescente y adolescente, bueno, todos los cambios del corticoide, todo el cambio y hacerles entender o explicarle a los profesores y a los compañeros de que no podía estar expuesta al sol, que no podía hacer ciertas actividades porque, bueno, era muy reciente su diagnóstico, que tenía que salir al baño, que no la podían hacer esperar tanto tiempo porque estaba con diuréticos y, bueno, distintos cambios que se produjeron. A nosotros, por ejemplo, tuvimos la verdad que mucho apoyo en ese aspecto desde el hospital siempre y llegaron, por ejemplo, las trabajadoras sociales a ir hasta el hospital, el colegio. Y bueno, fue todo un cambio, ¿no? Y ahí entendieron. A nosotros desde la fundación nos ha tocado ir a los colegios y la verdad que es muy, muy agradable y muy lindo, bueno, que en el momento a lo mejor a ese docente o a esos otros alumnos, por ahí si no te toca, no interesa demasiado, pero si tienen un alumno con esta patología u otra, se interesan mucho, y más cuando ven que alguien va a proponerles alguna información, alguna actividad, o ver cómo pueden hacer para ayudarlo, porque a lo mejor ellos no saben.
Nosotros hemos ido como servicio, sobre todo la doctora Rama, a charlar a los colegios. Nosotros en el Hospital de Niños contamos con la escuela hospitalaria, que ha cumplido muchos años de trayectoria, la escuela en el Hospital de Niños, que nos brindan todo tipo de atención, desde las docentes y directoras que se comunican directamente con los directores de las distintas instituciones, o nos dan sostén ahí mismo. Y si el niño, por ejemplo, debiera estar internado mucho tiempo por una cuestión de medicamentos, por ejemplo, se le da clase adentro del hospital. Entonces es fundamental lo de la escuela, lo de las docentes, y volvemos al tema con el que empezamos esta charla, del conocimiento no solamente del niño y del papá de las enfermedades, sino de toda la comunidad. Exacto. De toda la comunidad que estamos en contacto con niños, médicos, colegas, docentes, abuelos, todos los que vayan a aportar un granito de arena, sumarlos e informarlos. Bien. Después, bueno, como último, creo que ya estamos bastante atrasados en el tiempo. Bueno, a lo mejor podemos tocarlo más adelante cuando se concrete, porque la idea era trabajar, y siempre lo hablábamos con la doctora María Elena, el tema de la transición. Nosotros, bueno, la idea era trabajar en eso desde la fundación y acompañar, porque bueno, tenemos un grupo que se está formando justamente de niños, no tan niños, adolescentes, preadolescentes, con sus mamás, sus papás y la familia, ¿no? Y están tan interesados en eso, en formar su grupo. Y bueno, esto que es tan particular, la famosa transición, el hecho de pasar del médico de niños a el médico de adultos, que por ahí muchas veces se quedan en el camino, que no quieren ir y quieren seguir estando con las doctoras, por ejemplo, siguen, en mi caso me pasó que no quería pasar al médico de adultos, yo me quedo acá y de acá no me muevo, inclusive no tomar la medicación por ese motivo. O sea, todo lo que tiene eso, lo que llamamos transición, que en algunos lugares, bueno, ustedes lo están haciendo ahí en el hospital, que por ahí si nos quieren contar un poco, hay otros lugares que sé también que se está trabajando tanto en este periodo de transición que es tan importante, y bueno, no sé, que nos quieren contar un poco del tema. En el momento de la transición, la verdad que la transición es algo sumamente importante, como vos decís, porque lo pone al paciente en un estado de mayor vulnerabilidad que el que puede llegar a tener, porque como vos decís, muchas veces hay resistencia a pasar a una institución que lo vea otro reumatólogo de adultos, o al revés, a veces quieren pasar porque no quieren estar en la sala de espera con un montón de chicos, son chicos a veces muy altos, muy grandotes, entonces la gente los mira y demás, pero es re importante hacerlo, y hacerlo progresivamente, porque muchas veces en la transición corremos el riesgo de que el paciente no se controle más, y lo peor que puede pasar es que el paciente deje la medicación, porque es como que no le pertenece a nadie y toma decisiones que la mayoría de las veces son erradas. Entonces es muy importante trabajar en la transición, hacerlo, ya les digo, un proceso de a poco. Hay que hacerlo, yo siempre les digo, en el mejor momento que está el paciente. En el caso nuestro, a los 15 años tenemos que hacer la derivación, pero ya a los 14 empezamos a hablar de esto. ¿A qué institución? Si tienen obra social, las preferencias de ellos, porque también es algo que también se consensa. ¿Qué medicación tiene? Tratar de actualizar los estudios que uno le hace de control, para que vayan con todos los estudios ya listos, que estén en el mejor momento de su enfermedad, con la menor dosis posible, porque lo peor que nos podría pasar es derivarlo al paciente cuando está en una recaída, que el paciente se siente mal, que el médico no lo conoce, entonces tratar de pasarlo en su mejor momento. Y en un tiempo hacerlo como paralelo, ¿sí? El médico de adultos y el médico, el reumatólogo infantil, derivarlo con una buena historia clínica. Muchas veces no tenemos tiempo de hacer ese resumen que uno quisiera, o no tiene los medios, no tiene impresora y demás, pero siempre, por suerte, tenemos muy buena comunicación con los reumatólogos de adultos, entonces podemos más o menos contarle no solo de su enfermedad, sino también cómo es el paciente. Bien. Doctora, no sé, Daniela, ¿quiere algo más decir de esta famosa transición? Así no, vamos cerrando. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo la doctora Rama. La transición es un estado crítico por el hecho, en el momento de la vida en el que se da. La adolescencia es un estado de crisis. Encima, desprenderse de ellos para presentárselo a otro suena un poco violento,
en el estado en que ellos están, en donde me estás abandonando. No, al contrario, a nosotros muchas veces nos cuesta más dejarlos ir porque uno, se encariña. Tenemos pacientes desde los 2 años, desde 1 año y medio. Cuando llegan a los 15 y le decimos, te tengo que dejar, a veces nos cuesta más a nosotros que a ellos. Y una anécdota que siempre cuentan los chicos, dicen, no, pero llegué a la sala de espera, estaba lleno de viejitos y me llamó por mi apellido, me dijo Fernández. Y el paciente no se levantaba, claro, porque está acostumbrado a que nosotros lo llamemos por el nombre. El médico de adultos no es ni mejor ni peor que nosotros, es totalmente distinto, porque la vida de adultos es distinta. El tema del cambio es lo que los estresa. Lo tenemos que hacer con la mejor onda y con mucha armonía. Sí, algo importante en la transición también es que cuando nosotros llamamos a un paciente para la consulta, entran 2 pacientes, el niño y la madre. Y en la consulta con el reumatólogo de adultos, en realidad la madre es un mero acompañante, ¿sí? Casi que te diría una foto para el reumatólogo, y se dirige al paciente porque está acostumbrado a atender pacientes adultos. Entonces eso también cuesta un montón al niño, y ni que hablar a la madre, ¿no? Es una transición para ambos, no solamente para el paciente. La mamá tiene que dejar de contestar las preguntas porque el niño ya lo puede hacer, y es una forma también de enseñarle a responsabilizarse. Los niños, por ejemplo, yo particularmente desde chiquito les pregunto su DNI, no lo copio, no se lo pregunto a la madre, le digo, ¿te acordás tu documento? Y lo anotamos en las recetas. Es una forma de enseñarle a responsabilizarse de su enfermedad y de su adultez, ¿no? Sí. Sí, la verdad, cómo cuesta ese periodo de transición para las madres también. Me imagino, yo me río ahora, pero me ha costado muchas lágrimas, la verdad que lo reconozco. Porque el hecho de que, ves a tu niña, en este caso a mí, una niña creciendo, y pasar a querer, en principio, es todo lo que cuesta, lo que ustedes ya contaron. Y quedarme afuera del consultorio ahí, porque con los mejores casos, a lo mejor en la primera y segunda consulta pasé también con ella, y ya después ya no, afuera. Y ya después ni siquiera sé cuándo va a control. O sea, cosas así, ¿no? Tratar de los papás confiar en que ellos van a poder llevar ese tratamiento y ofrecer nuestro acompañamiento, seguir acompañando, pero ya desde afuera, ¿no? Y estar siempre ahí pendiente de nuestro hijo, pero confiando en que ellos van a poder seguir su tratamiento y que son totalmente personas ya adultas y responsables de... Es criar en la enfermedad, Sandra. Vos a tu hija la has criado de una manera, enseñándole prolijidad con los horarios de las medicaciones, no olvidarse de ninguna, el autocuidado, las dietas, eso lo has enseñado. Entonces es como criar un chico, pero en una situación de enfermedad. Vos cuando la sueltes para que vuele, si lo has hecho bien como mamá, va a volar bien también. Bueno, sí. Marta, no sé. Sí, tengo una última preguntita, así como rapidita. ¿Luchamos por la cobertura de obra social o certificado de discapacidad? Sí. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes frente a esto? Y mira, te tengo que empezar a decir, como todas las respuestas, depende. No todos los niños con enfermedades reumáticas necesitan el certificado de discapacidad, pero si lo necesita hay que alentar a que lo saque porque tiene un montón de beneficios. El certificado de discapacidad choca, por supuesto, al niño, a la madre, uno se niega, pero sobre todo a la hora de medicación de alto costo lo necesitamos. Independientemente de la obra social, ¿no? Y otra cosa que también aconsejamos es que los niños y los pacientes no dejen la obra social, porque es lo primero por ahí cuando empiezan su tratamiento en una institución pública, porque creen que no la van a necesitar, y todo sirve, todo suma, todo es un complemento. Bien. Sí, yo preguntaba porque, creo que tenemos que mejorar nuestras leyes antes de... porque me parece y me resulta dura para los mismos niños que estén catalogados como con una discapacidad, y a lo mejor ellos no entienden que eso es simplemente para conseguir un medicamento, un tratamiento que debiera estar por ley. Entonces se preguntan, ¿por qué, mamá, tengo que estar catalogado como, o decir que soy discapacitado para que me den esto? Es por ahí. Sí, cuesta, sí. Para los chicos, para las mamás también, ¿no?
seguro. como etiquetar para lograr algo. Bueno, como para cerrar también, nosotros venimos, como siempre te contaba Marta, y bueno, las doctoras también están al tanto porque ellas han acompañado en esto, y con las doctoras también, las reumatólogas de adultos, hemos hecho la presentación de un programa de salud, en este caso para nosotros, ¿no? Para programa de salud de lupus, para justamente la cobertura integral de la medicación y el tratamiento en realidad. Bueno, seguimos esperando que eso salga, justamente para esto, ¿no? Como en algunos casos se aprueba el certificado de discapacidad, en otros casos no. En otros casos la familia, cuando se trata de niños, quiere sacarlo o quiere hacer ese trámite, en otros casos no. O cuando se es adulto ya es una decisión muy particular, ¿no? El hecho de querer hacer ese trámite, pero de por sí, en realidad, si tuviéramos un programa de salud, quizás sería mucho más accesible llegar a ese tratamiento, y que bueno, que todo, en este caso nuestra provincia, Córdoba, hable de estas enfermedades reumáticas y lupus en este caso. De todos modos, también paralelamente se continúa trabajando con la reglamentación de la ley de enfermedades poco frecuentes, que es lo que hablábamos la semana pasada y constantemente venimos conversando del tema. Sí, a mí no me queda más que agradecerle la visita a las doctoras que han dejado su familia, sus actividades recreativas por ahí, después de toda una semana ardua de atender, de ir, de venir, la casa, el colegio y un montón de cosas en esta fecha tan importante, ¿no? Pero es eso, trabajar, concientizar, como decimos siempre, informar, un poco como dice nuestra apertura del programa, ¿no? Es que es tan importante, porque la gente lo escucha una vez, bueno, por ahí pasa, pero lo escucha una vez, otra vez, y va quedando, va incorporándose al diario nuestro, ¿no? Entonces, la importancia que tiene eso, se nota que aman su profesión, la especialidad justamente que han elegido hacer. Entonces, nada más que agradecerles de todo corazón la presencia de hoy ustedes, y que bueno, que la gente las haya podido aprovechar en este espacio. Como decían ustedes, por ahí el tiempo de los consultorios es muy acotado, y acá, bueno, estamos como distendidos en una charla, hablando de todo. Bueno, no, gracias a ustedes, a Sandra por habernos invitado, a vos por habernos dado espacio en tu programa. Nunca nos vamos a cansar de hacer esto. Creo que es la única manera de que sepamos más de esto, es informarnos, y somos nosotros los responsables, porque somos poquitos y hay que hacerlo. Si no lo hacemos nosotros, no se hace. Así que muchas gracias a ustedes. Gracias, y muchas gracias por el espacio, por el tiempo, y bueno, abiertos a cualquier otra invitación. Gracias, Marta, gracias, bueno, a todos los que estuvieron ahí, y gracias, doctoras, como siempre. Bueno, nos vamos a una pausa y volvemos. ¿Alguna vez escuchaste hablar de lupus? ¿Sabés qué es? ¿Cuáles son los síntomas y los cuidados? Y todos los sábados, hablemos de lupus con Sandra Vilches, presidenta de la Fundación Lupus Córdoba. Te contamos, te informamos, te asesoramos con profesionales idóneos sobre esta y otras enfermedades poco frecuentes. Hablemos de lupus, sábados de 15 a 16 por FM Presencia 101.1.